Una hora de Costa Rica, vamos a iniciar. Tenemos a todos los panelistas, así que bienvenida a todos y todas, excelencias, estimados representantes de los países de América Latina y Caribe, estimadas y estimados representantes de la sociedad civil, coordinadores residentes, colegas del Sistema de Naciones Unidas, bienvenidos a este evento paralelo hoy que se titula Hacia una recuperación inclusiva y sostenible de la COVID-19, derechos, necesidades y contribuciones de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Es un evento coorganizado por la Oficina de Coordinación del Desarrollo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El propósito de este evento es abogar por los derechos y las necesidades de los pueblos indígenas en el contexto de la COVID-19 y destacar las contribuciones que pueden hacer en el desarrollo de la respuesta inmediata a la pandemia y la definición de las políticas de recuperación socioeconómica a largo plazo. Antes de iniciar, me permito repasar la agenda de hoy porque hubieron algunos ajustes de último momento. Vamos a iniciar con observaciones bienvenida del señor Raúl García Buchaca, secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis del Programa de la CEPAL. Seguido de Cristian Salazar Hoffman, director regional de la Oficina de Coordinación de Desarrollo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Luego tendremos el placer de contar con su excelencia David Choquehuanca Céspedes, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien compartirá sus reflexiones sobre la situación de los pueblos indígenas frente a la pandemia de la COVID-19. Contaremos también con la señora Ángela Acevedo Huertas, viceministra del Viceministerio de Interculturalidad de Perú, quien nos dará su perspectiva sobre los pueblos indígenas durante la pandemia, respuesta y desafíos. También tendremos el placer de escuchar a la señora Dali Ángel Pérez, coordinadora del Programa de Juventud Indígena y ODS, del equipo técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, quien presentará sus reflexiones sobre cómo fomentar el diálogo y la inclusión social con los jóvenes indígenas. Luego escucharemos a dos coordinadoras residentes, la señora Rebeca Arias, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Guatemala, quien hablará de la experiencia de Naciones Unidas en la consulta de los pueblos indígenas, en la elaboración del análisis común de país, del marco de cooperación y su papel en la recuperación posterior a la pandemia. Y también la señora Jessica Fayeta, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Colombia, quien hablará sobre todo, pero entre otros temas, del Programa Trinacional Conjunto de Respuesta a la COVID-19 para los pueblos indígenas de la Amazonía. Concluiremos con el señor Pablo Sack, director del CELADE, División de Población de la CEPAL, para unas palabras de cierre, así como Cristian Salazar Hoffman, que ya presentó. Como el evento es solo de una hora, les agradecemos mucho a los panelistas y las panelistas que puedan mantenerse dentro del tiempo impartido para sus intervenciones, y sin más le paso la palabra al señor García Buchaca. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Excelentísimo señor David Choquehuanca Céspedes, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Señora Ángela Acevedo Huertas, viceministra de Interculturalidad del Perú. Señora Dalí Ángel Pérez, coordinadora del Programa de Juventud Indígena y de los ODS del equipo técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Cristian Salazar, director regional de la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación y Desarrollo. Rebeca Arias y Jessica Fayeta, coordinadoras residentes de las Naciones Unidas en Guatemala y Colombia respectivamente. Paulo Sad, director de CELADE, distinguidas autoridades de gobierno, representantes de pueblos indígenas, colegas, amigos y amigas. Muy buenas tardes. Ante todo, para mí es un gran honor y un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy en representación de la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, que les envía un muy fraternal y afectuoso saludo. En especial, quiero hacerle llegar un saludo muy afectuoso y especial al vicepresidente Choquehuanca. Alicia se excusa porque está en la plenaria en este momento moderando, pero quisiera comenzar agradeciendo la participación de todas y todas en este evento paralelo, cuyo principal objetivo es analizar cómo podemos acelerar el proceso de inclusión de los pueblos indígenas
de América Latina y el Caribe en el proceso de implementación de los compromisos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y para ello yo creo que es crucial retomar el tema de la centralidad de los derechos humanos a la luz de todos los impactos que se vienen dando con la pandemia del COVID-19 y considerar y retomar también como hoja de ruta los estándares contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los acuerdos de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas. Se estima que en la actualidad en nuestra región la población indígena alcanza los 60 millones de personas con la existencia de más de 800 pueblos muy diversos desde el punto de vista demográfico, territorial, cultural y sociopolítico. Sin embargo, y como consecuencia de largos y con muy complejos procesos históricos, nuestros pueblos indígenas hoy padecen de manera mucho más acentuada las desigualdades estructurales, la discriminación y el racismo que desafortunadamente marcan a nuestra región y enfrentan además un escenario de mayor vulnerabilidad y riesgos frente a la pandemia del COVID-19 y los impactos de la crisis sanitaria, económica y social. La persistencia de este patrón de mayor incidencia de la pobreza en los pueblos indígenas en nuestra región se ha venido documentando en múltiples informes. Por mencionar uno, el panorama social de la CEPAL de 2019, donde constatamos que en ese año la tasa de pobreza de las personas indígenas ascendió al 46,7% y la pobreza extrema al 17,3%, lo que representa magnitudes que duplican o triplican respectivamente las tasas comparables de la población general no indígena ni afrodescendiente en el conjunto de los 9 países con los que se cuenta con información. La pandemia del COVID-19 ha producido efectos diferenciados, interseccionales, cruzados sobre el goce del derecho a la salud y a la vida de los pueblos indígenas y también sobre otras dimensiones de sus derechos económicos, sociales, culturales, territoriales y ambientales que repercuten de manera mucho más aguda aún en las mujeres y en las y los niños y jóvenes, las personas mayores y las personas con discapacidad pertenecientes a estos pueblos. Y junto con ello, las tensiones y conflictos derivados de la falta de garantías de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las amenazas externas han seguido aumentando de forma muy notoria. Y todo ello se ha documentado también en nuestro reciente informe titulado El impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina, Abya Yala, entre la invisibilización y la resistencia colectiva, que fue elaborado conjuntamente por todos los organismos que integran el Grupo Interagencial sobre Pueblos Indígenas de nuestra región. En ese informe constatamos que en 5 países que concentran el 80% de la población indígena de la región, me refiero a Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú, más de 8 millones de personas de estos pueblos experimentan carencias de acceso al agua potable en la vivienda, acceso limitado a servicios de saneamiento básico y un mayor nivel de hacinamiento, lo que muchas veces imposibilita adoptar medidas básicas para la prevención del contagio en el contexto de la pandemia y para realizar un aislamiento en condiciones seguras. Y aunque no se dispone de información suficiente para saber cómo interactúan esas vulnerabilidades en la expansión del contagio entre las poblaciones indígenas, la evidencia empírica recogida en ese mismo informe nos muestra tasas de prevalencia y de letalidad que afectan a los pueblos indígenas y a algunos de sus territorios que se elevan muy por encima de los promedios nacionales. Y frente a este panorama, muchas veces desolador y la débil respuesta estatal, también es necesario reconocer que los pueblos indígenas han realizado por cuenta propia una serie de acciones para resistir la pandemia que si bien contribuyen a amortiguar el impacto de la crisis sanitaria en sus territorios, lo cierto es que las cifras nos siguen alertando sobre la urgencia de emprender acciones especiales mucho más decisivas y más solidarias para lograr la recuperación transformativa en estos territorios y también incluir a las grandes poblaciones indígenas que residen en las ciudades.
Y sin duda la Agenda 2030 constituye una gran oportunidad para saldar las deudas históricas de los estados que mantienen con los pueblos indígenas, siempre que se garantice la debida armonización de los objetivos de desarrollo sostenible con los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Solo así, entonces, el principio y el compromiso de asegurar que nadie se quede atrás será una realidad para todos estos pueblos. Y ya para finalizar, permítanme solamente expresar nuestra más profunda convicción desde la CEPAL de que en el proceso de recuperación de la crisis no podemos nunca perder de vista la resiliencia histórica que caracteriza a los pueblos indígenas de América Latina y del Caribe, que han sido capaces de resistir y sobreponerse a crisis cíclicas desde la llegada de los colonizadores, y no se puede soslayar el hecho de que poseen un acervo de conocimientos y saberes tradicionales que abarcan desde la protección de la biodiversidad, los sistemas propios de salud y alimentación, hasta las economías genuinamente sostenibles. Todo ello puede contribuir de manera muy significativa no solo a construir respuestas exitosas frente a esta pandemia y sus consecuencias de mediano plazo, sino también ayudarnos a repensar un nuevo estilo de desarrollo que realmente resulte sostenible, inclusivo, diverso, multicultural y con la igualdad en el centro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Buchaca. Voy a pasar ahora la palabra al señor Salazar. Muchas gracias, Elizabeth. Como Raúl ya estableció el protocolo, la precedencia, yo me limito simplemente a agradecer muchísimo, señor vicepresidente, su presencia aquí y también viceministra. Estamos muy honrados en ese espacio y gracias a Jessica, a Rebeca, las coordinadoras residentes de Colombia y Guatemala y demás personas, Dali, Ángel, en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad también. Así que a todos y todas una muy buena tarde. Nosotros, las Naciones Unidas, por décadas hemos sido socios cercanos de los pueblos indígenas a nivel global en el apoyo a la declaración, en la colaboración con el foro permanente, pero también en nuestra región. La FAO, el FIDO, la OIT, UNICEF, UNFPA, ONU Mujeres, PNUD, UNESCO, OACNUD, CEPAL y otros, o sea, una larga lista realmente de agencias que por décadas han desarrollado programas en apoyo de los pueblos indígenas y abogando por sus derechos. Así que hoy nos parece otra ocasión más de presentar dentro del foro de la CEPAL, que de veras pone la luz en una crisis, la crisis más amplia que hemos tenido en décadas realmente en nuestra región, la situación de los pueblos indígenas. Y lo único que yo quiero decir, porque vamos a entrar en materia ahora con lo que vamos a escuchar del vicepresidente, la viceministra, etcétera, Dali, que nosotros en nuestros planes de recuperación socioeconómica de la ONU, en todos los países donde hay poblaciones indígenas, y son casi todas, incluimos medidas especiales de acceso a servicios sociales básicos, protección social e información multilingüe y multicultural sobre el COVID. Pero los pueblos, nos hemos reunido con todos los coordinadores residentes hace poco, de hecho, con representantes de los pueblos en la región, y nos han pedido también mayor apoyo en el diálogo entre los gobiernos y los pueblos sobre cómo va a ser ese proceso de recuperación, porque al parecer no hay mucho diálogo sobre eso. A mirar opciones para una mejor protección de los líderes indígenas, hay preocupación sobre la protección de los líderes indígenas y obviamente también fomentar un tema que no es nuevo, pero sigue siendo muy, muy importante, fomentar la consulta libre, previa e informada como parte del proceso de recuperación, sobre todo cuando, digamos, la presión del crecimiento económico pueda tener impacto negativo sobre el respeto al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras. Así que hoy conoceremos abordajes, medidas. Muchísimo de antemano agradecimiento a los panelistas, sus contribuciones, a todos los presentes, y como tenemos poco tiempo, Elizabeth, te devuelvo la palabra Sí, para que muchas gracias. escuchemos de los protagonistas en el panel. Back to you. Muchas gracias, Cristian. Sin más, entonces le paso la palabra a su excelencia el vicepresidente
ya que sabemos que no se puede quedar durante todo el evento, así que adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, un saludo para todos los que estamos y los que no estamos. Aruski pasiphañana kasaki punira kispawa. Aruski pasiphañana kasaki punira kispawa es un código del vivir bien, que quiere decir obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Dicen que después del COVID-19 nada va a ser igual y nada tiene que ser igual. En todas partes, en varios espacios académicos, movimientos sociales, hablan de una nueva normalidad. Está bien, pero esa nueva normalidad tiene que ser trabajada por nosotros, por nuestros pueblos, con la participación de todos. Esa nueva normalidad ya no tiene que ser impuesta. Y todos estamos obligados a pensar, después del coronavirus, en una profunda transformación del orden imperante, configurado en el diseño geopolítico centro-periferia, que a pesar de haber entrado ya en crisis con el desmoronamiento del mundo unipolar, sigue manteniendo y promoviendo las más profundas desigualdades mundiales. Esta situación no hace sino reafirmar un diagnóstico preocupante y nos llama a pensar seriamente la necesidad que tenemos de promover un mundo centrado en el respeto a la vida y a la naturaleza, a nuestra madre tierra, como condición necesaria de la sobrevivencia de la propia humanidad. La pandemia que estamos padeciendo corrobora ese diagnóstico que hacemos los pueblos del mundo. La riqueza global que ordena producir el capitalismo jamás ha sido y nunca ha de ser democrática. Su propia lógica de acumulación es concéntrica y la privación que hace de los bienes comunes les retrata como lo que es una economía que solo sabe producir destruyendo. Por eso la vida se ha vuelto frágil, porque lo que debiera ser el disfrute de la producción por medio de la distribución solo produce exclusión y pobreza. Y eso es lo que justamente hace a los pobres más vulnerables ante el coronavirus y otras enfermedades virales que se han venido diseminando sospechosamente en medio del empoderamiento de la industria farmacéutica mundial, que parece ya no interesarle las enfermedades de la gente. En consecuencia, como siempre, los más vulnerables resultan siempre ser los más olvidados de nuestros países, entre ellos los pueblos originarios que habitamos este planeta. La cuarentena, que en los hechos no ha hecho sino corroborar lo tan alejado que están de nuestras realidades, los protocolos mundiales, ha dejado a nuestros pueblos, a los más vulnerables e indefensos, librados a su suerte. Por eso llamamos la atención de los protocolos de salud que se impusieron en Bolivia y en nuestra región, que no hicieron sino intensificar la pobreza y arrastrarnos
al desmoronamiento económico de nuestros países y arrinconarnos de nuevo a la sangría que nos significaría una nueva e inevitable deuda. El derecho a la salud de nuestros pueblos se vio aún más afectados ante el nuevo virus. Ninguna de las medidas de contención de la pandemia han tomado en serio en cuenta nuestra realidad. Más bien, las medidas adoptadas mostraron la continuidad de una política de negación, exclusión y exterminio que desde la invasión fue siempre la insistencia eugenésica que se atribuyen los que mandan, los que deciden, quiénes viven y quiénes deben morir. Pareciera que la pandemia ha sido una muy buena excusa para desviar la responsabilidad de los países ricos y el poder financiero en la actual crisis económica global, que no es atribuible solo al coronavirus 19, sino a algo que se viene arrastrando acumuladamente. La pandemia ha sido utilizada para debilitar y desmovilizar nuestras organizaciones indígenas y nuestras comunidades, así como afectar severamente nuestro sistema productivo y circuitos de abastecimiento. Por eso, para nosotros, los pueblos originarios, la sabiduría y el conocimiento de la naturaleza a través de nuestras plantas, nuestro alimento y nuestras medicinas han sido el instrumento por el cual una vez más hemos logrado resistir. En ese sentido, como pueblos originarios, proponemos que un nuevo y necesario sistema económico mundial debe ser reconstruido no por la insistencia actual de satisfacer exclusivamente las necesidades del capital y el mercado global, sino por garantizar la vida de la humanidad, en correspondencia con la también necesaria restauración de las condiciones de reproducción de la propia naturaleza. Para nosotros la naturaleza es sujeto, madre. En consecuencia, la vida de nosotros, sus hijos e hijas, solo es posible si afirmamos plenamente su vida. Tanto se habla hoy día de una economía inteligente. Pues bien, solo se puede ser realmente inteligente si se respeta la fuente misma de donde emerge la vida nuestra. Una economía inteligente no puede desentender un hecho básico. La razón no se sostiene a sí misma. Lo que sostiene todo es la vida. Entonces, si no se asegura primero la vida misma, nada puede estar asegurado. Los bienes comunes no pueden ser objeto de privación, sino de democratización, de redistribución. En ese sentido, los términos desarrollo sustentable, patrones sostenibles de consumo y producción, restauración y regeneración de las funciones ambientales deberían resignificarse, y a partir de la cual podamos construir un nuevo sentido común, acorde al respeto del circuito simbiótico que establecemos en complementariedad y reciprocidad seres humanos y naturaleza. No es el crecimiento económico en el insistente desarrollo lo que garantiza los derechos humanos y de la madre tierra. El horizonte de una vida digna y justa requiere la distribución democrática de la riqueza y la dignificación de esta para impulsar una economía que no produzca más pobres, ni excluidos, ni marginados, como sucede en una economía de gigantes orientada a la acumulación concéntrica del capital y la expansión del mercado global. Los verdaderos productores de riqueza requerimos una asignación y facilitación más justa de los medios necesarios para desarrollar nuestras capacidades culturales, además de la oportunidad de ser protagonistas
decisivos en la transformación del sistema para proponernos una nueva economía para la vida, el goce pleno de los servicios, salud y educación, constituidos como derechos humanos, también el acceso democrático a bienes, conocimientos y tecnologías acorde a la vida, ya no a la ganancia para, de ese modo, coadyuvar a la creación de un mundo más solidario y ya no excluyente. Desde la invasión a nuestra Abya hemos resistido todas las plagas que como guerra biológica hemos padecido como parte de los experimentos políticos y científicos que la modernidad ha venido promoviendo. Pero nuestra sabiduría ha aprendido a ser paciente y convocando a lo más nuestro, a nuestra antigüedad más sagrada, al espíritu de nuestros ancestros, hemos recordado que somos la cultura de la vida, que somos criadores, uyuiris y también colliris, sanadores. Nos llaman la reserva moral de la humanidad porque somos los portavoces de la cultura de la vida y porque nos sabemos hijos de la Madre Tierra y del Padre Sol. Nos consideramos creadores de la vida y la economía que proponemos, la política y el derecho, la ciencia y la tecnología, etcétera, las concebimos para restaurar, renovar, criar y crear la vida misma. Alertamos a implementar las políticas adecuadas y todas las acciones globales necesarias para prevenir y evitar el agotamiento de las capacidades regenerativas de la naturaleza, asumiendo que la vida nuestra depende del sostenimiento de la capacidad reproductiva de los sistemas de vida de la Madre Tierra y del manejo integral y sustentable de sus componentes. Esta crisis tiene que ser una oportunidad para todos, no solamente para los pueblos indígenas. No es un asunto de los pueblos indígenas, sino una oportunidad para los indígenas, los no indígenas, los negros, los blancos. Tenemos que empezar a cuidar la vida. Tenemos que empezar a cuidar nuestra madre tierra. Y nosotros decimos, es una gran oportunidad para volver al camino del equilibrio, volver al camino del respeto al viento, al camino del respeto de nuestras montañas, de nuestras plantas, de nuestras abejas, de nuestros ríos, al camino del respeto al fuego, al camino del respeto a nuestra madre tierra, al camino del respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Tiene que ser una oportunidad para volver a ser ese ser humano integral, parte de la naturaleza. Porque el ser humano dejó de ser ese ser humano integral, parte de la naturaleza. Estamos en tiempos de volver a ser nuevamente, de volver a la gran familia. Porque los indígenas, los negros, los blancos, somos parte de una gran familia. Hay un principio que nos convoca para que nosotros podamos volver. Tama. Tama igual gran familia. Hermanos y hermanas, esa nueva normalidad tiene que ser para establecer una relación armónica, ser humanos, naturaleza. Jayaya, los pueblos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelencia Vicepresidente, por un discurso sumamente profundo y potente sobre la relación entre economía, medio ambiente, pobreza, salud, cómo afecta a los pueblos indígenas y de qué manera podemos avanzar de una forma que fundamentalmente es diferente. Así que le agradecemos mucho sus palabras, sus reflexiones. Y bueno, si se puede quedar un momentito más con nosotros, si no entendemos que tendrá que salir pronto. Muchas gracias.
Voy entonces a pasar la palabra a la señora viceministra Ángela Acevedo para sus reflexiones también desde Perú. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y comenzar esta reflexión, este foro, este debate, discutiendo algo que nos ha afectado a todos, ¿no? En el Perú hoy día se cumple un año de la cuarentena y del inicio de las medidas que se tomaron en el marco de la pandemia. Pero esta pandemia, también sabemos, ha tenido un impacto muy fuerte y muy grave en nuestros pueblos indígenas, ¿no? Entonces yo me he permitido hacer unas reflexiones en tres partes. La primera es cómo estábamos, el diagnóstico, ¿no? Y lo primero que tendríamos que presentar es o reconocer la deuda histórica que tenemos los gobiernos, y en este caso yo represento el gobierno peruano, el Perú hacia nuestros pueblos indígenas, ¿no? En el Perú hablamos de 55 pueblos indígenas, más o menos 4,5 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, ¿no? Pero que muestran con 48 lenguas indígenas, que muestra un país absolutamente diverso, con culturas, con pueblos, con lenguas, con una cultura, un uso de sus conocimientos tradicionales muy importante, pero que también son los pueblos indígenas los que tienen las mayores brechas de exclusión, de acceso a servicios públicos, a salud, a agua, a educación, ¿no? Es donde se concentran las mayores desigualdades. Solo para permitirme mostrarles algunos ejemplos, en el 2009 la prevalencia de anemia en los niños de 6 a 35 meses, en aquellas personas que nacían, en aquellos niños y niñas que nacían de madres que hablaban una lengua indígena, era 52%, y el promedio nacional, 38%. ¿No? En el Perú también tenemos que, de acuerdo al patrón de medición de la Organización Mundial de la Salud, el 19% de los niñas y niñas cuya madre aprendió a hablar una lengua indígena tenía una talla menor para su edad, 19%. La media nacional es el 11%, ¿no? Podría indicarles más cifras en relación que muestran la desigualdad que tienen nuestros pueblos indígenas, pero creemos que esto es una muestra importante de cómo estaba la situación prepandemia. También es cierto que en los últimos años en el Perú se han dado avances significativos en relación a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Un primer ejemplo es el reconocimiento político que se ha venido dando a los pueblos indígenas. Hace 10 años, discutir sobre pueblos indígenas para en políticas públicas o decir que había pueblos indígenas en algunas zonas de nuestro país era algo que no calaba en las propias discusiones y en la propia elaboración de políticas públicas. A la fecha, eso ya no está en discusión. En los últimos años se logró incluir por primera vez la pregunta de autoidentificación en los censos nacionales, cosa que es clave para el tener información actualizada para la generación de políticas. También tenemos que se avanzó en el tema de los documentos de identidad, el DNI que se le dice. No solamente el 0,5% de población indígena no tiene acceso a DNI, eso es una brecha menor en comparación a otros indicadores que tenemos. Y también como una respuesta a la situación de los niños y niñas en general, pero también de nuestros niños y niñas indígenas, se aprobó en el 2019 lo que se llama un programa presupuestal para el desarrollo infantil temprano, en donde de manera articulada se iba a trabajar los temas de salud, de educación, en fin, para generar a niños y niñas con un desarrollo completo. Sin embargo, a pesar de obviamente de esta situación, esta deuda histórica y de los esfuerzos que se han tenido de los últimos gobiernos para cambiar esta situación, llega la pandemia en el 2019. Y la pandemia, la COVID, nos trae cuando estábamos al inicio en la discusión de la pandemia, nos traía dos situaciones muy complicadas. La poca información que se tenía, ¿no? De cómo combatirla, de qué medicamentos, o sea, la información en general sobre la pandemia, y nos traía además cómo llegar a cubrir estas brechas que son históricas, ¿no? Pero para tener una mejor atención a nuestros pueblos indígenas. En el caso peruano, lo que se trabajó
lo que se trabajó el año pasado especialmente fue una estrategia especial para los pueblos indígenas, una estrategia aprobada con un marco normativo, en donde se establecían 5 ejes de trabajo. Alimentación o abastecimiento por las medidas de cuarentena, salud especial, pueblos en aislamiento, medidas específicas para los pueblos en aislamiento y contacto inicial, seguridad y información, un sistema de información y alerta temprana. Es cómo trabajar en una situación en donde yo ya he descrito la situación previa, pero cómo poder avanzar en estos temas. Sobre esa estrategia me permito resaltar 3 puntos. El primero, el de salud. Por primera vez se aprobó un presupuesto especial para pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Sabemos de la situación de la salud, del sistema de salud en general en el caso peruano, el sistema de salud pública, y por ello, más allá de las medidas que se daban para todos los ciudadanos y ciudadanas, se aprobó un presupuesto específico que permitía contar con equipos especiales que pudieran llegar a las zonas más alejadas para brindar la atención en salud. Sobre el tema de información y alerta temprana, uno de los principales temas que creo que estamos viviendo en todos los países es la poca información que se tiene y mucha información no necesariamente real, ¿no? Lo que se le dice el fake news, ¿no? Y en el caso para trabajar con pueblos indígenas, esto nos ponía en una situación de mayor complejidad, porque si hablamos de pueblos indígenas, hablamos de 48 lenguas indígenas en el Perú, pero también hablamos que cualquier medida que se establecía, que se discuta, tiene que ser adaptada al contexto cultural de nuestros pueblos indígenas. Eso implica lengua indígena, pero también respeto a su cultura, ¿no? Yo les doy un ejemplo. Cuando discutíamos el año pasado las medidas para cuarentena, cuando se dice quédate en casa, cuando hablamos de comunidades o pueblos indígenas, no te quedas en casa, no te quedas en el marco de tu comunidad, con las prácticas culturales que tienes. Esas medidas tenían que ser trabajadas de manera especial para los pueblos indígenas y se estableció un sistema específico a través del Ministerio de Cultura para brindar información culturalmente pertinente y a través de los medios de comunicación y tratar de llegar a la mayor cantidad de comunidades, de espacios rurales, y para ello se ha tenido que trabajar tanto con las organizaciones indígenas, pero también en muchos casos con la cooperación. Y tercero, me permito indicar la necesidad, una de las cosas que vimos que era necesario, era la necesidad de coordinar, articular. ¿No? Es clave cuando se trabaja con pueblos indígenas, trabajar de manera coordinada, trabajar de manera recogiendo los aportes de las organizaciones, de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Para ello se ha establecido una comisión multisectorial donde participan todos los sectores y participan las organizaciones nacionales para discutir las medidas y poder ver qué otras medidas también se establecen. Pero solo no nos quedamos a nivel nacional o de medidas nacionales, también se establecieron espacios de coordinación a nivel de las regiones, ¿no? Al nivel más cercano de los espacios territoriales, con la presencia de los gobiernos regionales y de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas a nivel regional, ¿no? Esto nos planteó entonces una serie, por la situación específica, medidas específicas de desarrollar y que se han venido desarrollando. Finalmente, creemos que la pandemia, y lo decía el vicepresidente de Bolivia, nos ha permitido, es una oportunidad también, es una oportunidad de cambio, ¿no? Somos muy conscientes de los que nuestros pueblos indígenas tienen las mayores desigualdades y si queremos hablar de una democracia distinta, tenemos que hablar de necesidades de cambio. Y me permito establecer 4 puntos para este cambio. Lo primero es cómo cerramos esta desigualdad, ¿no? Cómo hacemos un acceso a servicios públicos que sea realmente eficiente. No es solo llegar, ¿no? No es solo llegar con la prestación de salud, no es solo llegar con la vacuna, no es solo llegar con los medicamentos, no es solo llegar con la educación. Es llegar con un servicio público adecuado a nuestro ciudadano indígena, a nuestro ciudadano o ciudadana indígena. Eso implica que sea en lengua indígena, que respete la cultura, que respete sus instituciones propias. Lo segundo es la necesidad de reconocimiento de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Ese es un gran reto para el Estado o para los diferentes niveles de gobierno, porque implica adaptar nuestras propias burocracias a
la coordinación permanente con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, a un diálogo permanente. No es solo la consulta. El convenio 169 establece dos piedras angulares cuando habla de pueblos indígenas: la consulta previa cuando hay afectación de derechos y una participación permanente de los pueblos indígenas en las políticas que los involucren. Si hablamos de un cambio y de una oportunidad de cambio, tenemos que partir de estas dos piedras angulares para la construcción de cualquier política pública. Lo tercero es reconocer que los países, y ahí me permito hablar en general por Latinoamérica, estamos en una situación distinta o diferente en el marco de la pandemia en general a otros países. Solo el acceso a la vacuna nos lo está demostrando, ¿no? Y eso necesita una relación de coordinación, apoyo, norte-sur o de gobierno a gobierno para permitir que haya un acceso más efectivo a las vacunas, por ejemplo. Y finalmente, si hablamos de una oportunidad de cambio y una necesidad de cambio para la construcción de democracias distintas y donde nuestros pueblos indígenas tengan voz, necesitamos trabajar de manera conjunta. Gobiernos, pueblos indígenas, cooperación, sector privado. La pandemia nos ha demostrado que solos no podemos, no vamos a poder solos, tenemos que trabajar de manera coordinada, ponernos en el zapato del otro, trabajar de una manera real en relación a respetar el enfoque intercultural, a ponernos en la situación de la población indígena, de nuestro pueblo afroperuano también, ¿no? Y saber que de manera coordinada podemos lograr los cambios que son necesarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente, bueno, un gran panorama resaltando, ¿verdad?, las desigualdades estructurales, los avances que se han dado, la afectación específica que ha tenido la pandemia sobre los pueblos indígenas y las medidas que el propio Perú tomó para atender a estos impactos, y realmente excelentes recomendaciones para avanzar, así que muchas gracias por esa excelente presentación. Voy a pasarle ahora a la señora Dali Ángel para su perspectiva desde los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y a la Oficina de Coordinación del Desarrollo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, saludar a las y los distinguidos panelistas, y un honor siempre escuchar al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano David Choquehuanca. Ante la pandemia, la respuesta de los pueblos indígenas no solo han sido variadas en sus contenidos, sino también en las formas en que se han expresado. Un sector muy afectado es el de las juventudes, y en particular las juventudes indígenas. Estos jóvenes, además de colaborar con los esfuerzos colectivos de las comunidades, se han organizado e impulsado acciones específicas para combatir la COVID-19. Para entender la situación y realidades de las juventudes indígenas, es necesario hacerlo con un abordaje multidimensional de derechos, tomando en cuenta la diversidad cultural de los pueblos indígenas del que forman parte y sus sistemas propios de organización interna. La identidad es fundamental para los jóvenes indígenas, la cual tiene un componente individual, pero también un componente colectivo vinculado al territorio, el idioma, los medios de subsistencia y tradiciones de sus pueblos. La situación actual exige soluciones globales, interculturales e intergeneracionales, donde se consulta e involucra a las juventudes indígenas y sus pueblos en el desarrollo de intervenciones sanitarias, económicas y sociales en respuesta al COVID-19 y en su recuperación. A continuación, les comparto algunos ejemplos de las acciones emprendidas por jóvenes indígenas en este contexto, algunas como parte de iniciativas de corte regional y otras en ciertos países de la región. Francisco Reina Lucero es un joven zapoteco, integrante del semillero fotográfico de Juchitán, Oaxaca, y de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina. El semillero creativo tiene como preocupación el incremento diario de la violencia y sus efectos en los niños y juventudes. Por lo mismo, a partir del arte, buscan hacer incidencia para modificar el pensamiento sobre la violencia colectiva. La premisa es hacer desde lo comunitario y desde lo cotidiano, con este fin,
Los participantes fueron parte de talleres de narración, descripción de los contextos y recorridos de la comunidad con cámaras. Una de las actividades fue un fotorreto que duró alrededor de 40 días. Consistía en que los participantes tomaran fotos diariamente con los celulares y ese material se iba compartiendo. Por lo mismo, piensan la fotografía como una herramienta para subsanar ese tejido social que se ha ido fragmentando y que la COVID-19 vino como a despedazar. Otra iniciativa que llevan a cabo se denomina ¿Qué quisieras hacer si la cuarentena se termina hoy?, replicado también en Venezuela. Los niños escribían carteles con sus respuestas, con lo cual se hizo una campaña fotográfica que ganó muchos adeptos de la sociedad civil y a su vez ayudó a lidiar con los conflictos emocionales producto de los encierros por la cuarentena. Como parte del concurso Premio a Carteles Digitales sobre la prevención de la COVID-19 en pueblos indígenas convocado por el FILAC, varios jóvenes indígenas de diferentes pueblos de la Via Yala presentaron sus obras enfocadas en la promoción de saberes y conocimientos indígenas, medicina tradicional ancestral, lenguas indígenas, entre otros aspectos para hacer frente a la pandemia. Una de las obras premiadas fue la de Flor de María Arango, del pueblo quechua de Mayupampa, en Perú. En el cartel no solo se veían expresados los textiles, sino también la salud y medicina, pero también la relevancia de la alimentación como fuente de fortalecimiento del sistema inmunológico para hacer frente a diversas enfermedades, entre ellas la COVID-19 que aqueja actualmente al mundo. La joven indígena también enfatizó en que desde épocas ancestrales, gracias al cultivo de productos como la papa, cebada, maíz, quinoa, oca, kiwicha, berros, entre otros, sus padres y antepasados pudieron sobrevivir a diferentes enfermedades, alimentándose gracias a la Pachamama. En el actual contexto de crisis sanitaria, la música y el arte de los jóvenes indígenas también se constituyen producción cultural que permite sobrellevar los efectos de la pandemia, fortalecen las luchas y amenizan la vida en medio de los encierros y aislamiento que ha supuesto la cuarentena. Por ejemplo, en Guatemala, el joven indígena Ubaldino García del pueblo maya Chortí desarrolla un repertorio artístico que comparten varios otros jóvenes indígenas en diversos territorios que buscan promover la defensa del territorio ante la explotación extractivista. En Ecuador, el grupo Los Nin del pueblo quichua de Tabalo abordan temáticas como la pérdida de la identidad, la globalización, las tecnologías y el idioma indígena. Con su arte han podido fortalecer aspectos culturales, identitarios y lingüísticos fundamentales para enfrentar la pandemia. Las juventudes indígenas proporcionan aportes esenciales para resolver los problemas que nuestras comunidades enfrentan y por ello, desde el FILAC les seguimos apoyando en estas iniciativas que, entre otros aspectos positivos, garantizan la transmisión intergeneracional de conocimientos y saberes. En estos tiempos, las juventudes indígenas tienen muy claro que, sin perjuicio de seguir impulsando sus acciones, se requiere un marco institucional y de políticas públicas que cree las condiciones necesarias para poder avanzar. Entre otros aspectos, se debe asegurar el pleno acceso de las comunidades indígenas a los servicios de Internet que reduzcan de manera significativa la brecha tecnológica actual. No menos relevante es concretar las acciones necesarias para asegurar la tenencia, uso y seguridad jurídica de las tierras y territorios indígenas como herramienta clave para el desarrollo de estrategias socioproductivas sostenibles y compatibles con el cuidado de la naturaleza y la cosmovisión propia de los pueblos indígenas y las nuevas generaciones. En ese marco, deben concretarse programas que permitan el acceso a proyectos de desarrollo productivos y financieros, asistencia técnica y acceso a los mercados con especial atención al uso de conocimientos tradicionales que sean accesibles para jóvenes y mujeres indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dalia Ángel, por resaltar bueno, muchos temas, ¿no? De derechos, la importancia de la transmisión intergeneracional, lo fundamental que es la cultura, ¿no? Para poder vivir las crisis, recuperarse de las crisis, la promoción de los saberes y también de tener marcos institucionales que permiten
mejorar, ¿no?, el acceso a servicios, incluyendo lo que mencionaba del acceso a tecnología, que es un tema que de hecho fue discutido bastante esta mañana en el marco del foro, y creo que va a seguir siendo discutido la brecha tecnológica, ¿no?, que es tan fundamental para los jóvenes. Bueno, ahora muchas gracias por su participación. Voy a pasarle la palabra entonces a la señora Rebeca Arias. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un honor estar participando en este panel. Saludos a los y las miembros del panel, así como también a todas las personas que nos están escuchando. Quisiera utilizar una presentación PowerPoint, así que me van a disculpar, y ahora voy a presentarla. Me indican, por favor, si la pueden ver. Ahora sí. ¿Está? Sí. Sí, bueno. Entonces, primero yo voy a compartir con ustedes sobre el proceso de consulta que hemos llevado a cabo con pueblos indígenas en Guatemala, en el contexto de la elaboración del nuevo marco de cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2025 con Guatemala, así como también en el proceso de recuperación relacionado a la COVID, a los impactos por la COVID-19. Primero, rápidamente mencionar que la situación de los pueblos indígenas en Guatemala, al igual que en otros países de América Latina, es de una gran exclusión y de grandes brechas de desarrollo, siendo que es la población mayoritaria, porque cerca del 44% se declara como población indígena, de acuerdo al último censo de población. Y entonces, las poblaciones indígenas enfrentan desafíos estructurales para garantizar el pleno derecho, el pleno respeto a sus derechos humanos y también al desarrollo. Vemos entonces que en Guatemala la pobreza tiene rostro indígena. Vemos que la pobreza afecta mayoritariamente a la población indígena, siendo que casi 4 de cada 5 personas indígenas viven en situación de pobreza. Y la extrema pobreza que aumentó en los últimos 5 años, el aumento fue el doble en la población indígena comparado con el resto de la población no indígena. Así también, en cuanto al índice de pobreza multidimensional, este nos muestra que los pueblos indígenas sufren de manera sistemática más privaciones que el resto de la población. La desnutrición crónica también, que es un grave problema para Guatemala, en donde el 47% de los niños menores de 5 años viven en situación de desnutrición crónica. Para los pueblos indígenas, para los niños indígenas, esto es el 60%. Y también en cuanto a la educación, las tasas de alfabetización son más bajas entre las poblaciones indígenas que entre la población no indígena. Y en general, en cuanto al gasto público destinado a las poblaciones indígenas, este es menor que la mitad del gasto que se destina al resto de la población. Esto muestra pues la exclusión de las poblaciones indígenas, las privaciones que viven. Bueno, solo una cosita, a veces se te va el sonido, no sé si quizá... me acerco más, así, ahora sí. Muchas gracias. Sí, okay. Perfecto. Entonces, en cuanto al impacto de la COVID-19 en las poblaciones indígenas, ha sido una situación muy difícil porque ya venían experimentando los pueblos indígenas situaciones de gran exclusión y serias privaciones, como lo mencioné antes. Entonces, para desarrollar la respuesta ante la COVID, como sistema de Naciones Unidas, pues nosotros empezamos por escuchar a los pueblos indígenas, escuchando sus propuestas, no solamente sus necesidades, sus demandas, pero también sus propuestas para definir la respuesta programática, sobre todo en relación a la respuesta ante los impactos de la COVID-19. Nosotros, pues, tradicionalmente Naciones Unidas ha trabajado prioritariamente con poblaciones indígenas en Guatemala. Se han implementado programas importantes en todos los sectores, en los distintos sectores, en las comunidades indígenas para promover el desarrollo de los pueblos indígenas, desarrollo económico, social, la participación política, en fin, la protección del medio ambiente.
Entonces, esta es una relación que viene ya de larga data, pero es una relación que hay que ir construyendo, porque es importante construir una relación de confianza con los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, pues, desde el Sistema de Naciones Unidas siempre hemos considerado a los pueblos indígenas como una prioridad. Y es así que en este marco de desarrollo sostenible 2020-2025 hemos priorizado nuestros esfuerzos para incluir los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo pleno de los pueblos indígenas en este nuevo marco. Em, y de esta manera nosotros en este proceso realizamos una serie de consultas con distintos sectores, además de gobierno, ¿no? Sociedad civil, sector privado, organizaciones de mujeres y también organizaciones y representantes de pueblos indígenas, para tomar en cuenta sus propuestas. Y de hecho, en los 5 pilares de este marco de cooperación y en las estrategias que definimos, se han incluido una serie de estrategias concretas que buscan promover el desarrollo de los pueblos indígenas y también el respeto de sus derechos. Entonces, sus propuestas, sus sugerencias fueron incluidas. No vamos a decir que un 100%, pero en buena medida, porque como ustedes saben, esta es una discusión y un diálogo y una negociación que se lleva a cabo también con el gobierno. Entonces, a partir de estos diálogos que realizamos, los pueblos indígenas nos solicitaron que estableciéramos un espacio de relacionamiento más continuo, más estrecho con el Sistema de Naciones Unidas y con los pueblos indígenas y además con representantes de pueblos afrodescendientes. Esto con el objetivo de acompañar la implementación del marco de cooperación. Como habían participado en el diseño, entonces aquí el objetivo era ya acompañar la implementación del marco de cooperación, buscando establecer también no solamente ese acompañamiento, sino mantener un diálogo político continuo en torno a los temas centrales de preocupación de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, la pandemia justo nos tomó en este proceso, pero lo que habíamos avanzado nos permitió también establecer un mecanismo de consulta y diálogo con los pueblos indígenas para elaborar el análisis del impacto socioeconómico que realizamos y el plan de respuesta socioeconómica para enfrentar la COVID-19. Entonces, en estos diálogos, los pueblos indígenas expresaron sus preocupaciones, las necesidades y sobre todo el impacto que estaba causando la pandemia por la COVID-19 en las poblaciones indígenas, en particular en relación al acceso a alimentos, al acceso a servicios de salud, así como también el hecho de que la mayoría de la población económicamente activa es informal, de la cual la mayor parte pues, son poblaciones indígenas, y no tendrían acceso a los programas de protección social del gobierno. Entonces, ellos plantearon propuestas de solución, ¿no? Y ellos compartieron un documento con el Sistema de Naciones Unidas donde incluían sus propuestas para fortalecer la economía comunitaria en el manejo, para lograr un mejor manejo de la pandemia y enfrentar mejor los impactos socioeconómicos en las poblaciones mayas, garífunas y xincas. Esta propuesta apuntaba también a fortalecer los sistemas financieros comunales y crear programas que reactivaran los diferentes sistemas financieros, así como las actividades económicas, comunitarias, particularmente para los pequeños productores. Y estas propuestas, como les decía, fueron incluidas, es decir, tomadas en cuenta en el Plan de Respuesta Socioeconómica de Naciones Unidas. También la propuesta de los pueblos indígenas hacía mucho énfasis en la necesidad de establecer redes de servicios de las comunidades de los pueblos indígenas y lo que podría ofrecer también la medicina ancestral. Estas reuniones asimismo facilitaron un acercamiento entre autoridades indígenas y autoridades del Ministerio de Salud para firmar un convenio para la atención de las comunidades indígenas en el marco de la pandemia, porque como mencioné antes, no estaban teniendo acceso a estos servicios. Y así entonces se buscó ese acercamiento con distintas autoridades para facilitar que los servicios les llegaran a las poblaciones indígenas. A finales del año pasado continuamos con estos diálogos con las poblaciones indígenas y pedimos, como tuvimos un gran desastre por las tormentas ETA y IOTA que pasaron por Centroamérica, entonces los pueblos indígenas plantearon también dar su análisis del impacto de estas tormentas, el impacto socioeconómico,
para tenerlo en cuenta ahora en el nuevo análisis, la actualización del análisis común de país que vamos a realizar este año y también de la respuesta socioeconómica. Entonces, esta relación y este fortalecimiento de nuestra relación de pueblos indígenas con Naciones Unidas ha continuado, y a partir de que hemos mantenido estos diálogos, establecimos un grupo de trabajo interagencial sobre pueblos indígenas con el objetivo de apoyar al equipo de país de Naciones Unidas para establecer y fortalecer un espacio de diálogo continuo y a nivel político y programático también entre las autoridades y actores claves de pueblos indígenas y el sistema de Naciones Unidas. Aquí pueden ver ustedes en la segunda columna las funciones que establecimos para este equipo de trabajo. Pero bueno, para ir cerrando, solamente decir que de parte de las autoridades ancestrales, que representan un sector de la diversidad de pueblos indígenas de Guatemala, nos presentaron una propuesta de relacionamiento, para un mecanismo de relacionamiento con Naciones Unidas y pueblos indígenas, y este equipo de trabajo interagencial lo está analizando y vamos a elaborar una contrapropuesta que incluya la mayor diversidad de expresiones de pueblos indígenas, porque los pueblos, pues aquí en Guatemala, los pueblos indígenas no son homogéneos, ¿no? Tenemos diversidad de pueblos indígenas y diversidad de lenguas también. Entonces queremos incluir la mayor diversidad de las expresiones de los pueblos indígenas en el país. Y en este sentido quiero decirles que hemos tenido diálogos también con el relator especial de derechos de los pueblos indígenas para contar con sus orientaciones, lo cual ha sido sumamente importante. Así que agradecemos también ese aporte del relator especial de derechos de pueblos indígenas. Y por último, decirles que, bueno, para ir cerrando, si hablamos de prioridades para lograr una inclusiva, equitativa y sostenible recuperación para el logro de la Agenda 2030, el trabajo con los pueblos indígenas es fundamental. Es también importante articular una respuesta que considere no solamente la participación de los pueblos indígenas en la parte a nivel programático y su incidencia a nivel programático, sino también tomar en cuenta los conocimientos y las prácticas de los pueblos indígenas. Y esto también implica abrir no solamente nuestra planificación programática, sino también sostener, mantener esos espacios de diálogo continuo a nivel político también, buscando también articular esfuerzos y promoviendo los diálogos entre pueblos indígenas y el gobierno y otros sectores de la sociedad. Eso es algo muy importante también que los pueblos indígenas valoran mucho, porque en Guatemala el diálogo entre distintos sectores ha sido muy difícil por la polarización política, por las tensiones políticas que existen, pero ellos han visto en este mecanismo de relacionamiento con Naciones Unidas como una manera, una oportunidad para facilitar esos diálogos que Naciones Unidas pueda facilitar también estos diálogos entre pueblos indígenas y gobierno, sector privado, entre otros, ¿no? Porque hay muchos desafíos que tenemos que enfrentar, no solamente con la recuperación socioeconómica por la pandemia, pero también para avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual no va a ser posible si no incluimos plenamente a los pueblos indígenas en los distintos niveles de toma de decisión y no verlos solamente como beneficiarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arias, por compartir la experiencia tan interesante de la ONU en Guatemala, el trabajo de inclusión, de diálogo con los pueblos indígenas, ese mecanismo que están instalando para tener un mecanismo más permanente de relacionamiento. También resaltando el rol, ¿no?, que puede fomentar Naciones Unidas en generar diálogos entre diferentes partes de la sociedad y también los ejemplos específicos que ha dado para mejorar el acceso a servicios sociales y fomentar oportunidades económicas. Así que muchas gracias. Nos están preguntando por su presentación, así que la vamos a compartir después de este evento. Bueno, ahora, muchas gracias, Rebeca. Voy a pasar la palabra a Jessica Falleta para la perspectiva de economía. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Un saludo, por supuesto, al vicepresidente Choquehuanca, a la viceministra Acevedo, a mis colegas Cristian Salazar y Raúl García Uchaca y Elizabeth, por supuesto, y Rebeca Arias, mi colega, la coordinadora residente en Guatemala, y todos y todas
las representantes de los países de América Latina y el Caribe que se han conectado en este importante evento para la región. Colombia, el equipo de país de Naciones Unidas en Colombia tiene una larga trayectoria de trabajo muy cercano con las organizaciones de pueblos indígenas de Colombia, sobre todo la ONIC, la Organización de Nacionalidades Indígenas de Colombia, y la OPIAC, específicamente la Organización de Pueblos Indígenas Amazónicos de Colombia. Entonces el trabajo nuestro ha sido muy amplio y la relación muy cercana de mucho tiempo, pero hoy me voy a concentrar específicamente sobre el trabajo que hicimos y el apoyo que hemos dado en la respuesta socioeconómica del COVID, también en apoyo a los esfuerzos que el propio gobierno colombiano y los países también de la región han venido dando a Colombia. Debo decir que estoy hablando en nombre de tres coordinadores residentes de 3 equipos de país, no solamente el de Colombia, sino también el de Perú y el de Brasil. Y aquí fue con los tres coordinadores residentes que unimos fuerzas para hacer un trabajo sobre todo que tiene que ver en la triple frontera de Colombia, Brasil Colombia, Brasil y Perú, donde se concentraron desafortunadamente una propagación muy severa del virus alrededor del mes de mayo más o menos. Debo decir que las características mismas del Amazonas, del río Amazonas, se convirtieron rápidamente en una desventaja para la población, para las poblaciones de esta triple frontera, en particular para las poblaciones indígenas. El Amazonas es una arteria central de una vasta red de afluentes que sustenta unos 30 millones de personas en 8 países. Y los territorios del Amazonas de Brasil, Perú y Colombia albergan a más de 400 comunidades indígenas en esa triple frontera. Y básicamente pues el virus se propagó fácilmente a lo largo del río, registrando en mayo tantos casos per cápita como Nueva York. En el caso de Colombia eran como 20 o 25 veces más las prevalencias nacionales. Y esto afectó particularmente, como ha sido el caso en otras, para toda la población, a las personas, a los adultos mayores. Y en el caso de las poblaciones indígenas, esto fue una fuente de particular preocupación y alarma, porque pues al haber sido afectado, muchos de las personas mayores estaban muriendo desafortunadamente, y con ellos pues se estaba yendo la sabiduría ancestral y esto fue pues particularmente algo que nos preocupó a todos. Entonces tomamos algunas acciones al respecto. Esto por supuesto en refuerzo a lo que los propios gobiernos venían haciendo. Como primera acción mandamos una evaluación rápida multisectorial lanzada por el equipo humanitario de país de Colombia en mayo, y establecimos un puesto de coordinación en la ciudad de Leticia para facilitar los esfuerzos de seguimiento y respuesta, y luego desarrollamos conjuntamente entre los 3 equipos de país de la ONU un plan de acción de 25 puntos para implementar acciones coordinadas y mitigar los impactos multifacéticos de la pandemia, específicamente concentrado en las poblaciones indígenas. Para esto, pues, el plan tenía un costo estimado de unos $10 millones para ser implementado, y sería también nuestra base para la movilización de recursos. Digamos que las promociones la promoción de iniciativas transfronterizas entre
los y las coordinadoras residentes de la región y los equipos de país de la ONU, surgió como una estrategia muy prometedora, diría yo, para abordar problemas en general de los pueblos indígenas, dada su naturaleza compleja en el nexo humanitario, desarrollo y paz en el que trabajamos, sobre todo en estos 3 países. Entonces, los 3 equipos nos coordinamos para movilizar algunas acciones específicas en la zona. En Colombia, por ejemplo, 5 nuevos socios brindaron una respuesta de emergencia entregando más de 40 toneladas de asistencia alimentaria, kits de higiene en las primeras semanas de la emergencia, seguida por una respuesta multisectorial que incluyó el apoyo a la vigilancia epidemiológica y la donación de productos sanitarios para salvar vida inmediatamente, ¿no? Luego, el barco hospital de World Vision, uno de los socios también humanitarios con que trabaja la ONU en Brasil y en Colombia, en cooperación con otras ONGs, la ONG Súmate en particular, fue clave para ayudar a las comunidades a lo largo del río, ya que la propagación se daba justamente en este corredor fluvial que hay entre Manaos, Iquitos y la triple frontera donde están las ciudades de Tabatinga, Leticia y del lado también peruano. Hicimos una movilización conjunta de recursos y debo decir que Colombia recibió a través del Fondo Central de Emergencias, el CERF, que lo dedicamos parcialmente al plan de acción del lado colombiano, y quizás uno de los retos más desafortunados, debo decir, pero es importante decirlo en este foro también, es que quisimos movilizar para también fondos de emergencia para Perú y Brasil, pero no se pudieron materializar a pesar de las necesidades urgentes y las promociones que hicimos, inclusive a nivel regional. Y esto se debe justamente pues porque son países considerados, esto también aplica a Colombia, pero países considerados como países de renta media y sin embargo, cuando vemos las grandes y profundas desigualdades que hay y sobre todo la concentración de la pobreza, particularmente en los pueblos indígenas, que representan en el 14% de los pobres, el 17% de los extremadamente pobres en América Latina, a pesar de solamente ser el 8% de la población, pues justamente vemos esa dicotomía que hay entre la disponibilidad de fondos, sobre todo inclusive fondos de emergencia, y las necesidades que existen. En todo caso, las buenas noticias, creo que hay que reconocerles que después los casos disminuyeron, hubo un enfoque quizás, y esperamos haber podido también contribuir en algo para un enfoque para que los casos disminuyan significativamente, poner atención a este tema. Y sin embargo, la nueva variante del COVID-19, el P1 que se llama, que resulta ser más infecciosa y ha sido confirmada en el Amazonas brasilero a principios de enero, pues es también una fuente de preocupación y pues también está contribuyendo al deterioro nuevamente de la región. A pesar de que un estudio de la cero prevalencia de donantes de sangre demostró que más de 2/3 de la población tenía anticuerpos sobre la enfermedad, y esto mucho se debe también no solamente a la infección, pero también a la atención que se recibió por parte de los gobiernos, es importante decirlo. Un segundo brote del virus en diciembre afectó la zona aún más fuerte que la primera epidemia de la primavera del 2020 y hemos visto el impacto aterrador de esta variante en Manaos, Brasil y en el estado amazónico del Perú, en Loreto, que también fue testigo de una completa ocupación de las UCIs, ¿no?
De manera similar, el Departamento Colombiano del Amazonas comenzó recientemente a reportar una tasa de contagio y muerte más alta del país, sin muchas capacidades de UCI, a pesar de que entonces ha tenido, digamos, esta zona ha tenido unos altos y bajos, a pesar de los esfuerzos que han hecho los gobiernos, y de hecho, pues ahora justamente una de lo más importantes que tenemos también que priorizar la vacunación. Termino diciendo que justamente que las prioridades hacia adelante deben ser apoyar la vacunación rápida en esta zona y intensificar los esfuerzos de movilización de recursos que necesitamos para esta zona, mejorar las consultas con las comunidades indígenas y la elaboración de planes específicos. Mientras tanto, pues, por supuesto, los actores humanitarios y los equipos de la ONU de los 3 países continuarán brindando una respuesta multisectorial complementaria y a esta parte tan importante de la región y sobre todo concentrada en los pueblos amazónicos de la región. Muchas gracias. Disculpen por haberme extendido un poco. Muchas gracias, Jessica. La verdad que, bueno, un ejemplo muy concreto, ¿no? de lo que llamamos un poco el desarrollo en modo emergencia, que todavía estamos en emergencia con las cifras que estabas citando, ¿no? Y la importancia también de este esfuerzo transfronterizo y subregional, que, bueno, que es parte de la reforma de Naciones Unidas, pero lo vemos ahora en acción en momentos muy necesarios y resaltando también la necesidad de seguir, ¿no? En ese trabajo y en la movilización de recursos. Sabemos que es un gran desafío para nuestra región conseguir fondos para la respuesta. Así que muchas gracias por compartir estas reflexiones. Ahora ya vamos a entrar en el cierre. Para poder regresar a la plenaria, le voy a pasar entonces la palabra al señor Buchaca primero y luego a señor Salazar. Adelante. Gracias, Elizabeth. Ah, perdón, sí, es con Pablo. Sí, Perdón, es Pablo que me ha tocado. Es verdad, lo siento. Ok, muy buenas tardes a todas y todos, distinguidos panelistas, representantes de gobiernos, representantes de los pueblos indígenas, colegas del Sistema de Naciones Unidas, representantes de organismos multilaterales y de la sociedad civil. En primer lugar, quisiera felicitar a las y los panelistas por sus excelentes intervenciones, cuyas reflexiones y aportes son muy relevantes para incluir a los pueblos indígenas en la implementación de la Agenda 2030. Al escucharlos, reafirmamos algo que venimos insistiendo desde la CEPAL, que uno de los retos más importantes que enfrentan los países de la región es la construcción de sociedades institucionalmente diversas, inclusivas, equitativas y no discriminatorias, en que los derechos de los pueblos indígenas estén efectivamente reconocidos y garantizados. Y de ahí la necesidad de renovar y fortalecer alianzas estratégicas entre las organizaciones de los pueblos indígenas, estados, Naciones Unidas y organismos de cooperación. Tal como señaló nuestro secretario ejecutivo adjunto, la Agenda 2030 constituye una gran oportunidad para ello. Asimismo, la Agenda 2030 se refuerza y complementa con otros acuerdos intergubernamentales adoptados por los Estados miembros, entre ellos el Consenso de Montevideo de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que incluye una serie de medidas prioritarias dirigidas específicamente a los pueblos indígenas, relacionados con el territorio, la salud, el combate a la violencia, la participación política y la generación de información. Todo ello en el marco de los estándares de derechos individuales y colectivos de estos pueblos. Es imprescindible establecer las sinergias técnicas y políticas entre estas diferentes agendas a fin de acelerar los compromisos asumidos. Como ya lo he expresado en este panel, las desigualdades preexistentes a la pandemia han ubicado a los pueblos indígenas en un complejo escenario de amenazas y vulnerabilidades, y al mismo tiempo ha quedado demostrada, una vez más, la resiliencia de los pueblos indígenas
e sua grande capacidade organizativa, ativando medidas autônomas de contenção e mitigação, desplegando estratégias de reciprocidade, de autocuidado e de vigilância epidemiológica, e entregando um exemplo ao mundo de respostas coletivas frente a esta crise global. Antes de finalizar esta breve intervenção, me gostaria de mencionar algumas das recomendações orientadas a mitigar os impactos da pandemia e levar a cabo uma recuperação transformadora que se encontram no informe interagencial já citado sobre o impacto do COVID-19 em los pueblos indígenas de América Latina, e que creio estão em forte consonância com o expressado neste painel. É crucial que as políticas de recuperação hagam hincapié em los direitos coletivos de los pueblos indígenas e que seus ejes articuladores sejam a participação e a consulta, com miras a obter o consentimento livre, prévio e informado para toda medida que os afecte, incluindo, por supuesto, a participação das mulheres e jovens indígenas. É preciso promover soluções basadas em la natureza a partir do reconhecimento de los direitos territoriais dos povos indígenas, em donde os bosques desempenham um papel decisivo em las ações de mitigação climática empreendidas a escala local, regional e mundial. Os governos nacionais, a comunidade internacional e outros atores deveriam fortalecer sua colaboração com os povos indígenas para melhorar a governança de seus territórios e assegurar seus direitos territoriais coletivos. Isto é clave para desenvolver estratégias socioprodutivas sostenibles. Asimismo, é de fundamental importância fortalecer a produção de informação desagregada para povos indígenas, de tal forma de poder evaluar os impactos socioeconômicos da crise e o seguimento das ações nacionais, e o cumprimento dos objetivos da Agenda 2030 e outros compromissos regionais e internacionais. E, finalmente, devemos aprender da experiência e revertir as causas estruturais da crise. E, nesse processo, a revisão do conceito do bem viver, aplicado por los pueblos indígenas, brinda uma oportunidade para construir novos modelos mais centrados nas pessoas, solidários e sosteníveis, e estabelecer novos pactos políticos e sociais que sentam as bases para construir um estado de bem-estar em el que também se reconozca o caráter plurinacional de los países de Abya Yala, América Latina. Uma vez mais, agradeço a las e los panelistas por suas excelentes apresentações e a todas e todos que nos acompanham por sua atenção. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sada. Ahora le paso la palabra a Cristina. Muchas gracias. Bueno, gracias a los panelistas también, a ti, Elizabeth, a la CEPAL, a los colegas que hemos coorganizado este evento. Gracias a ustedes también. Yo he visto un poco los números, o sea, la gente seguía uniéndose a ese seminario incluso después de la hora, o sea, estábamos subiendo todavía en conexiones, así que creo que es un indicador de que ese tema sí tiene mucho interés. Yo quiero reconocer que tenemos conectados y teníamos conectado bastantes coordinadores residentes, colegas de las oficinas de los coordinadores y representantes de varias agencias de Naciones Unidas, Departamento Político, Alto Comisionado, o sea, era gente que realmente, porque trabaja en los países y tiene impacto ahí, importante que estén acá, porque al final de cuentas el cambio se realiza en el país y en la comunidad, así que creo que muy importante esa audiencia. Yo me siento bien orgulloso de que tantos colegas coordinadores de los diferentes países tomaron el tiempo y están en ese evento. Y yo lo único que quiero decir que ojalá Raúl, Paulo y otros podemos pensar en más eventos junto con tal vez DPPA y el Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre este tema, porque yo creo que hay que seguir abriendo espacios durante esta crisis
de análisis y diálogo sobre la situación con los pueblos indígenas, con los gobiernos de la región. Yo creo que eso es lo que toca en medio de esa crisis, porque no hay suficiente atención al tema indígena, digamos, afrodescendientes, en medio de esta crisis con tanto problema que hay, pero no hay. Yo creo que hay que dar más visibilidad y creo que es una función que podemos tener conjuntamente, y creo que es importante no solo ahora, sino, y ahí pues los colegas de la CEPAL son más sabios y conocedores que yo solo veo los datos económicos. Y cuando hay una recuperación económica, cuando la presión del crecimiento económico y del reducido espacio fiscal va a entrar en los países con fuerza, va a haber presión sobre los derechos indígenas y sobre sus tierras, ¿no? O sea, no sería sorpresa, no sé si va a ser así, pero yo sí creo que si hemos luchado tantos años lado a lado sobre la consulta previa, sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, creo que ahora es importante realmente juntarse y trabajar muy estrechamente para que no se pierdan, digamos, en la práctica algunos de estos pocos derechos que realmente se han logrado avanzar. Y por eso, digamos, gracias por tomar tanto tiempo de estar, gracias por la colaboración. Creo que también los que le hacen OACNUD ayudaron. Si se menciona uno y no otro que ha ayudado, siempre es un poco arriesgoso, pero muy agradecido. Y vamos a seguir en esto porque es parte de nuestra labor de convocatoria, de nuestra responsabilidad de esta crisis, abrir más espacios en ese sentido. Viceministra, gracias por estar aquí también. Ojalá podamos también hacer cosas más en ese sentido por las razones que he mencionado. Gracias y Elizabeth, de vuelta hacia ti. Muchas gracias. Bueno, hemos grabado este seminario, así que para todos los participantes podemos quizás subirlo en el espacio del foro, ahí vemos con la CEPAL si es posible, si no lo vamos a circular dentro de los participantes. Así que, bueno, muchísimas gracias y gracias, de verdad Dali, un placer gracias, acompañarles. Jessica, gracias, Rebeca. Gracias. Todos presentes. Gracias a todos. Abrazo. Saludos. Gracias a todos. Gracias, Gracias a todas. Cuídense. Gracias también. Gracias. Adiós.